Compañeros osteópatas, bienvenidos. Soy Antonio Chardo, presidente de la Organización Colegial de Osteópatas de España, OCOE. Os dejo este mensaje para transmitiros la importancia de ser socios de OCOE, asociación no profit, y la importancia de cumplir con el reglamento europeo, el 166/86 del 2015. Reglamento como norma de consenso autorizado en Europa, publicado en el BOE desde enero del 2016, aún no sea de obligado cumplimiento en España. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que como osteópata podamos tener una comunidad alrededor de esta norma de consenso. Una comunidad que puede estar garantizando una ética y una profesionalidad hacia nuestros pacientes y también un reconocimiento y un prestigio que la osteopatía necesita a nivel nacional e internacional. Os invito a que podáis formaros como osteópata calificado bajo la norma europea, en una escuela que sea legalmente reconocida por certificadoras internacionales que puedan certificar legalmente el cumplimiento de la norma, un cumplimiento estricto. Una norma que tiene diferentes parámetros, habla de diferentes elementos, no solo recuerda que la osteopatía, sus características, sino que directamente establece la tipología de perfiles profesionales que hay que cumplir para poderse definir osteópata. De hecho, diferencia tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es un profesional que previamente no tiene una carrera oficial, un profesional que puede salir de una prueba de acceso a la universidad, un profesional que en cualquier momento también de su vida puede decidir volver a inscribirse en un curso, en este caso en un titulado superior, un curso no de validez oficial en este momento todavía en España, para poder cumplir su sueño y ser osteópata. Eso significa que tendrá que cursar en una escuela legalmente certificada un curso de 4 años que pueda certificar o 4.800 horas, más 1.000 horas, incluyendo 1.000 horas de práctica osteopática tutorizada, o que puedan entidades universitarias, públicas o privadas que sean, certificar 240 ECTS siempre en 4 años de duración. La norma europea también establece los criterios para los profesionales tipo 2. El profesional tipo 2 es un profesional que previamente tiene una titulación oficial sanitaria. En este caso tendrá que cursar mínimo 2.000 horas de materias específicas osteopáticas, incluyendo 1.000 horas de práctica clínica osteopática tutorizada. Todo esto siempre en una duración de 4 años. Por lo tanto, la norma europea abre su abanico de formación tanto a profesionales sanitarios como a profesionales no sanitarios. Por lo tanto, cualquier persona en cualquier momento de su edad puede decidir ser osteópata. Diariamente recibimos solicitudes por parte de muchos osteópatas para poderse inscribir en nuestra asociación, lo que nos encanta. Lamentablemente, al ser una asociación exclusivamente de profesionales, necesitamos realizar una criba que se basa sobre una rigurosa análisis de los expedientes académicos para que se pueda aceptar la solicitud de adhesión. Lamentablemente, a menudo pasa que tales solicitudes tenemos que rechazarla, porque nos damos cuenta que no se cumplen con los parámetros de la norma europea. Hay personas que solicitan inscribirse habiendo cursado cursos de 2 años, cursos exclusivamente estructurales o hasta cursos simplemente de 6 meses online. Cursos que no tienen ningún tipo de validez a nivel ni nacional ni internacional y que perjudican la rigurosidad de la formación y el prestigio que tenemos a nivel internacional. Si estáis en estos casos, os recomendamos podáis entrar en contacto con diferentes escuelas que en España estén legalmente certificadas para poder impartir cursos de adaptación a la norma bajo los parámetros de la EN 166/86 de 2015. En Internet, preguntando a vuestros compañeros, podéis encontrar escuelas con el sello de calidad que legalmente están certificadas y que cumplen verdaderamente los criterios académicos y rigurosos que se han pactado en esta norma de consenso a nivel europeo. Una norma en la cual han participado múltiples países, múltiples compañeros, con múltiples
años de experiencias y que han podido aportar todos sus conocimientos. Esta norma de consenso es una norma que se ha trabajado a nivel colaborativo entre diferentes países europeos. Una norma que, una vez consensuada, ha sido divulgada en cada país a través de asociaciones específicas. En España se publicó en el BOE en enero del 2016 gracias a la intervención de AENOR. Además, en el análisis de los expedientes que solemos realizar a nivel interno, nos estamos dando cuenta de que varios aportáis expedientes engañosos. En este caso es muy importante que cuando elegís estudiar en una escuela, no solo que la escuela esté legalmente certificada, también que utilice un léxico correcto, porque muchas veces estamos viendo nomenclatura que se puede malinterpretar. Sobre todo se puede malinterpretar a nivel legal, lo que puede crear una problemática a vosotros mismos, además que a los directores de las escuelas que firman y sellan y se toman la responsabilidad legal de la expedición de esos títulos, expedientes y diplomas. Me refiero a que muchas veces nos encontramos frente a diplomas o expedientes de grados, de medicina osteopática, hasta de doctorados en osteopatía. Que sepáis que todo esto no es correcto, porque la osteopatía, a no ser una profesión sanitaria reconocida, no entra dentro de la ley de ordenaciones de profesiones sanitarias, aunque sea una ley del 2003 y sea vieja y se necesita su revisión, no está ahí incluida. Por lo tanto, la única forma correcta de podernos expresar en términos de estudios es hablando de titulados superiores. De la misma manera, vemos que escuelas privadas, academias de osteopatía, certifican créditos, están certificando STS. Eso es otra mala interpretación de la norma, porque los STS, que es el sistema de transferencia de créditos establecido en el Plan Bologna a nivel europeo, para que pueda haber una transferibilidad de créditos, de competencia, un libre viaje de trabajadores, de desplazamiento entre países, solo es de competencia oficial de las universidades. Por lo tanto, si estudiáis en una escuela, si esa escuela también está asociada a una universidad, entonces podrá expedir una doble titulación. Una titulación que por un lado sea propia de la academia, aportando y certificando las 4.800 horas, o la segunda titulación propia, privada, universitaria, que sí que podrá certificar los 240 STS, es decir, 60 créditos cada año. Según datos oficiales de la Organización Internacional de Osteopatía, hay casi 50 países a fecha del 2021 que habían regulado la osteopatía a nivel profesional como profesión sanitaria. En Europa también tenemos decenas de países que han regulado la osteopatía y esto ha llevado a que la reputación, el prestigio y las formaciones cumplan todos altísimos requisitos y estándares académicos. España en ese sentido se está encontrando en una paradoja. Se está encontrando prácticamente al lado contrario, donde a partir del 2019 los gobiernos han lanzado campañas contra la pseudociencia, incluyendo también la osteopatía. La famosa campaña Comprueba, #Comprueba del 2019, ha imputado la osteopatía, ha insertado la osteopatía dentro de una cesta de más de 60 disciplinas tachada como pseudociencias. Sabemos perfectamente que la osteopatía no lo es, no es una pseudociencia, que es una ciencia que justo este año, 22 de junio 2024, cumple 150 años. Como tal, el año pasado, OCOE y toda su junta directiva emitió, escribió y publicó en una revista de alto impacto su position paper. Para esto, en septiembre del 2019, la junta directiva de OCOE publicó su primer artículo científico en una revista de alto impacto. Este artículo ha puesto en relieve la situación absolutamente anormal que está viviendo España, donde no se está trabajando para que la osteopatía sea reconocida,
sino que se está trabajando a nivel institucional o que se ha intentado trabajar a nivel institucional para que la osteopatía sea declarada una pseudociencia. Es cierto que no hay todavía suficiente evidencia científica que la pueda respaldar con un poder importante, pero sí que hay datos importantes. De hecho, solo en los últimos 3 años y medio, el 70% de publicaciones hasta en revista no osteopática han avalado los resultados y los efectos biológicos de la osteopatía. Y esos son datos que muchas veces son necesarios para poder justificar los beneficios de la osteopatía. Porque aunque queramos siempre centrarnos en el paciente, y es cierto que estamos muy centrados en el paciente, en las personas que tratamos, también no podemos olvidar que para poder hablar el mismo idioma de nuestros compañeros sanitarios, necesitamos que nos entiendan, necesitamos podernos expresar de una manera tal que ellos comprendan nuestra situación y que lo que estamos haciendo tiene una evidencia clínica de 150 años, que tiene una evidencia clínica, una experiencia del terapeuta, una atención a las preferencias y a las expectativas del paciente que respetamos desde el primer momento. Pero que ahora, en los últimos años, gracias a la evidencia científica, avalamos, apoyamos y también modificamos nuestra forma de actuar gracias a los datos que nos aporta la evidencia científica. Y eso es importante entenderlo, porque gracias a nuestro position paper estamos consiguiendo sentarnos con diferentes instituciones para generar lo que se llama la verdadera colaboración público-privada, donde los legisladores públicos nos escuchan como interlocutores, como expertos del tema, para poder entender que la osteopatía no es una pseudociencia y que tiene que tomar una vía de regulación. De hecho, dentro de los estatutos de OCOE, uno de los puntos importantes es que OCOE se establece a favor de conseguir la regulación de la osteopatía como profesión sanitaria de primera intención. Una profesión bajo los criterios de la norma europea, una profesión que se tiene que impartir a nivel universitario, que tiene que garantizar su ética profesional y que por supuesto luego tiene que apoyar el desarrollo continuo profesional de los osteópatas a lo largo de toda su carrera. Porque no todo es estudiar al principio y quedarse allí con los conocimientos básicos, porque estamos hablando de una ciencia y toda la ciencia evoluciona en el tiempo. Por lo tanto, también se moderniza y tenemos que estar capaces de estar detrás de esos avances tecnológicos, porque muchas veces nos enganchamos a creencias que se han demostrado también equivocadas. Claramente, cuando nos sentamos con las diferentes instituciones políticas, los stakeholders, así definidos a nivel de lobby, de grupo de consenso internacional, somos capaces de aportar casos concretos de donde la osteopatía se ha ido regulando. Solo últimamente los últimos países han sido los países nórdicos, justo antes Italia, Portugal. Otros países como Suiza han visto regulada la osteopatía como profesión sanitaria de primera intención. De hecho, justo este año, por ejemplo en Italia, que es uno de los países que por supuesto es seguido muy de cerca por su evolución, impartirá el primer curso universitario de osteopatía. La situación, por lo tanto, en Europa es bastante homogénea. Aunque no en todos los países se haya regulado de la misma manera y, por ejemplo, en 4 años de duración, simplemente porque hay que respetar las duraciones legales de los cursos académicos de cada país, porque cada país tiene su especificidad, todos han abrazado la norma europea. Todos se han estrechado alrededor de esta norma, que es un parámetro de consenso y que se sigue respetando. Las situaciones geopolíticas que hemos vivido en estos años, lamentablemente sabemos cómo han afectado, han perjudicado las formaciones a nivel europeo. Esto ha llevado a que diferentes instituciones académicas se hayan fusionado entre ellos, lo que es un bueno para que se pueda seguir formando el osteópata.
La problemática es que a veces eso se ha hecho en detrimento de los principios osteopáticos, de la filosofía originaria de Andrew Taylor Still, el fundador de la osteopatía, y a favor de simplemente principios económicos. Eso ha llevado fundamentalmente a tener una diferenciación, una fricción entre países del norte y del sur de Europa. En el norte de Europa se está teniendo la tendencia a generar una osteopatía mucho más estructural, una osteopatía finalizada meramente a técnicas, perdiendo lo que es el espíritu y el razonamiento clínico osteopático originario de la filosofía de Still. Sur Europa, por el contrario, se está estrechando alrededor de conceptos sólidos como la disfunción somática, por ejemplo, que es un elemento reconocido en el ICD de la International Classification of Diseases, en la clasificación internacional de enfermedades, para poder definir, para poder trasladar que la osteopatía trata la disfunción somática, trata la alterada función de uno de los 5 diferentes modelos estructura-función, también reflejado en la norma europea, para que podamos tener todos una identidad única osteopática. Eso es muy importante que se entienda porque esos criterios son los criterios que consideramos diferenciadores respecto a otras disciplinas sanitarias a las cuales, por supuesto, tendemos la mano. La osteopatía y el osteópata formado no trabaja solo, trabaja constantemente en un equipo multidisciplinar, interdisciplinar o posiblemente transdisciplinar. Tendrá que tener conocimiento de diferentes materias, de la forma de trabajar de diferentes profesionales para que pueda entender cuándo es necesaria la derivación al profesional correcto, porque eso significa también tratar al paciente, informarle y formarle que muchas veces no es la osteopatía la solución a su alterada función, sino que es necesario que sea derivado correctamente al profesional idóneo. En fin, entendemos la importancia de la existencia de OCOE como Organización Colegial de Osteópatas de España, que OCOE tenga entre sí profesionales dedicados y volcados a la osteopatía, a la defensa de la osteopatía como profesión humanista, y que sea un colectivo unido, un colectivo que constantemente sea formado. Entonces, es muy importante la unidad del colectivo. Un colectivo de osteópata formado por profesionales tipo 1, no previamente sanitario, o tipo 2, que previamente han estudiado carreras oficiales sanitarias. Porque es importante la comunicación también entre ellos. Y es importante que el colectivo que forma la Organización Colegial de Osteópatas de España, OCOE, sea un colectivo unido y en constante progreso. En ese sentido, no nos interesa la cantidad de inscritos. Es verdad que desde la Constitución en el 2018 de OCOE ya somos 477 miembros a fecha de hoy. Un número que ya consideramos importante, un número de osteópatas que se han ido también entre ellos reciclando y estudiando, formando, para poder cumplir con los objetivos de la norma europea y garantizar altos estándares académicos y profesionales, todo en defensa del paciente y de la persona que siempre tratamos y que está al centro de nuestra alianza terapéutica. Os invito a inscribiros en OCOE. OCOE, dentro de su misión, tiene también la defensa del colectivo, asistencia jurídica, formación continuada, divulgación de todo lo que concerne la parte osteopática. Por lo tanto, es muy importante que el colectivo esté siempre, constantemente, formado y informado. Os invito a ser miembros de OCOE, de la Organización Colegial de Osteópatas de España.